Hola chicos, buenas noches. Vamos a, de hecho son buenos días. Vamos a realizar, bueno, vamos a ver el tema de funciones en Excel. Creo que este es un tema que se les complica algo. Ajá, entonces, por lo tanto decidí hacerlo por medio de este video tutorial. Ajá, en donde vamos a ver eh, las funciones básicas, ajá, de cómo hacer uso de ellas, ¿no? Bueno, ya de ahí, bueno, pues ustedes pueden investigar más, ajá, en las páginas, ya les había comentado, podría ser la página de Aula Click, en donde vienen buenos tutoriales, y también viene la página de Office, que también vienen excelentes eh, excelentes opciones, ¿no? Entonces, oh, excelentes, perdón, excelentes opciones. Bueno, entonces vamos a ver un poquito rapidísimo esta presentación. Esta presentación básicamente trae la definición y algunos ejemplos de unas funciones que es muy básico lo que voy a presentar en estas diapositivas, porque este, vamos a hacer un ejercicio ya generando un producto, que esto, bueno, pues a ustedes les va a servir más para poder entender las funciones. Entonces vamos a empezar. Bueno, aquí tengo la portada que es funciones Excel. Ujú. Y bueno, aquí tengo una definición muy rápida. Dice, las funciones se utilizan para realizar cálculos basados en los valores de las celdas o para modificar su contenido, ¿no? Entonces, estas funciones ya están preestablecidas en Excel. Ajá, ya es cuestión de que nosotros sepamos cómo usarlas, sepamos qué resultados son los que queremos que arrojen y ya dependiendo de eso, bueno, pues nosotros vamos a elegir la función, ajá, para que nos arroje los resultados que queremos, ¿no? Según los objetivos, ¿sale? Bueno, después tenemos, dice, para empezar a usar las funciones, ujú, debemos de colocar el cursor donde deseo hacer uso de la función. Aquí yo puse una imagen donde dice algunas funciones en Excel y mi cursor este, en Excel lo podemos ver así de esta manera, como está un recuadro alrededor de una celda en color negro. Ok, este recuadro es una celda. Ujú. Entonces, bueno, aquí, si yo doy un clic en cualquier otra celda, se va a marcar este recuadro, indicándome que ahí es donde voy a hacer yo la modificación, porque es el cursor. ¿Ok? Entonces, yo aquí, si se fijan, en esta imagen me indica que estoy en la celda D2. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí donde yo tenga el cursor es en donde voy a empezar a utilizar la función y es en donde se van a arrojar los resultados. Ok, bueno, nos vamos a la siguiente. Dice otra recomendación, que esta es súper importante. Dice, antes de comenzar a usar la función o una fórmula, siempre colocar el signo de igual. Si ustedes no me colocan el signo de igual, el texto que yo ponga lo va a tomar como tal, como texto, y no me va a hacer ningún cálculo. Entonces, siempre que esté colocado mi cursor en la celda y quiera hacer uso de una función o de una fórmula, siempre debemos de colocar el signo de igual. ¿Ok? Tenemos otra viñetita que dice, la forma en que deberás colocar la función es la siguiente. Ok, aquí está marcado que debo de colocar de esta manera la función, ajá, para que se me arroje un resultado. Entonces aquí igual marqué. Tengo que colocar el igual, ajá,
el nombre de la función. Ujú. Y después del nombre de la función tengo que abrir paréntesis, ¿ok? Abro paréntesis y dentro del paréntesis tengo que poner el valor, los valores a calcular, ¿no? Y vuelvo a cerrar paréntesis. Digamos que esta es la sintaxis de manera general de las funciones, ajá, pero dentro del paréntesis no necesariamente debe de llevar valores, ajá, dependiendo la función son los valores que va a contener este, esa función, ¿ok? Bueno, vamos a la siguiente. Aquí yo pongo algunos ejemplos de funciones, que es la función ahora. Ujú. Esta función devuelve la fecha y la hora actual. Ajá. Tengo otra función que es días 360 y que calcula el número de días entre dos fechas, ¿no? Y tengo la función que se llama hoy y devuelve la fecha actual. Entonces la manera de usarse es nada más colocando el igual. Ajá. Y colocando el nombre de la función, en este caso, un ejemplo sería la función ahora, así tal y como está. Abro paréntesis y cierro paréntesis. En este caso, como no voy a hacer ningún cálculo con esta función, pues no va a ir ningún valor dentro. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos estos ejemplos de funciones. Ok, bueno, y como les decía, es una presentación muy, muy cortita. Vamos a continuar. Ajá, ahora vamos a abrir el archivo. ¿Ok? Este archivo, este archivo de Excel es un archivo que yo ya les voy a enviar previamente, ajá, antes de que vean este video. Acuérdense que estamos usando la aplicación de Google Drive. En esa aplicación de Google Drive yo les voy a enviar este archivo. Ujú. Y bueno, yo les sugiero que cuando ustedes se sienten a ver el video, les sugiero que se acerquen su cuaderno, acerquen un lápiz y tengan abierta la aplicación, en este caso de Excel, ajá, con el archivo ya abierto, para que, bueno, conforme yo vaya explicando, bueno, pues ustedes también lo vayan haciendo. Y muchas veces, bueno, tenemos la costumbre de ver los videos pero los estamos viendo, nos estamos durmiendo y no ponemos en práctica lo que nos están explicando, ¿no? Entonces, conforme vemos el video, vamos haciendo. ¿Ok? Entonces, ustedes ya descargaron el archivo. El archivo que yo les voy a enviar va a venir así, con algunos datos ya preestablecidos. Yo aquí ya puse algunos datos porque, bueno, para agilizar más rápido este tutorial. Ujú. Entonces, en este archivito, bueno, nosotros vamos a hacer uso de algunas funciones, no todas, nada más es para que vean cómo se usan y ya de ahí ustedes, bueno, pues pueden investigar más. Ajá. Y bueno, este ejercicio lo vamos a relacionar un poquito con lo que ya habíamos trabajado, que es su agencia de viajes. Esa agencia de viajes, bueno, ustedes recuerden que ya hicieron un blog, ya hicieron un comercial, ajá, y bueno, ahora ya también hicieron un documento con hipervínculos, ajá. Entonces, ahora vamos a hacer una hoja de cálculo suponiendo que esta hojita es para recursos humanos y estamos recabando los datos de nuestros empleados de la agencia de viajes, ¿no? Bueno, es una agencia muy grande porque tenemos muchos datos, entonces, este, en la parte superior les pido que coloquen el nombre de la agencia, la dirección, el teléfono. Este documento, bueno, pues va a pertenecer a recursos humanos y me van a colocar la URL de su blog que ya ustedes realizaron. Ok, bueno, entonces nos vamos a ir
la primera función que está súper fácil. De hecho, las que yo puse con amarillo son las funciones que vamos a utilizar en esta columna. Entonces, para que ya tengamos una idea de qué es lo que vamos a hacer. Ok, bueno, aquí me pide que yo coloque la fecha. Ok, entonces para colocar la fecha actual voy a hacer uso de una función que se llama hoy. Ajá. Esta función lo que va a hacer es cuando, en la celda que yo ponga es en donde me va a arrojar la fecha. Si se fijan, yo aquí puse hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis, sin el igual. Entonces, por eso lo está tomando con un texto, como un texto. Entonces, decíamos, los pasos para poder hacer uso de la función en Excel es colocar mi cursor en donde deseo que me arroje el resultado la función. En este caso, donde yo quiero que me arroje el resultado es en la celda I2. Ajá, si se ven en el cuadro de nombre, está la celda I2. Ok, entonces aquí quiero que me arroje el resultado, entonces aquí voy a poner el igual, el nombre de la función según la sintaxis que vemos en las diapositivas. Abro para, si se fijan, fíjense, ok, cuando yo comienzo a poner la H, inmediatamente me van a salir sugerencias de funciones que yo puedo utilizar. Y si se fijan, con H tengo 8 funciones que puedo utilizar. Entonces aquí la idea es que, bueno, yo elija la función que crea conveniente. En este caso, la función que voy a utilizar es hoy porque quiero que me arroje la fecha. Y bueno, tengo que abrir paréntesis. Ajá, y cuando abro paréntesis, ya me da la sugerencia de que lo tengo que cerrar inmediatamente. Ajá. Si tuviera que agregar valores, también me lo indicaría dentro del paréntesis, pero en este caso, como no tengo que modificar ninguna, no tengo que hacer ningún cálculo con esta función, bueno, pues me dice que inmediatamente cierre paréntesis. Entonces, cuando yo cierro paréntesis, inmediatamente le doy enter y me aparece la fecha del día de hoy. Ok, si yo hiciera esto, yo pusiera, por ejemplo, 14 del 04 del 15, esta fecha que tengo aquí que acabo de poner va a ser estática. Ok, entonces esta fecha nunca va a cambiar. Esta fecha siempre va a estar 14 del 04 del 2015. Ajá. Pero cuando yo uso la función hoy, esta fecha, cada que yo abra mi archivo se va a actualizar. Ajá. Entonces, si yo abriera este archivo el día de mañana, ya no va a decir 15, ya va a decir 16. Y la fecha que tengo de este lado, en la celda H2, va a estar tal y como la vemos. Ajá, esa es una fecha estática. Y esta, en cambio, como hicimos uso de la función, va a estar cambiando dependiendo el día que nosotros abramos ese archivo. ¿Sale? Entonces, está muy bien todo esto de las funciones porque se va actualizando, ¿no? Dependiendo de la función que agreguemos. Ok, bueno, nos vamos a el siguiente. Si se fijan, yo aquí en la columna A agregué el número de empleado. Ujú. Estos números, bueno, pues yo los inventé. Ajá, ustedes van a inventar también los demás. En la columna B agregué el apellido paterno, agregué nada más algunos, ustedes también agregan los demás. En la columna C el apellido materno y en la columna D los nombres, ¿no? El nombre o nombres. ¿Ok? Y en la columna E tengo que agregar el nombre completo. Este campo lo hice nada más para utilizar una función, en este caso se llama la función concatenar. Ujú. Y concatenar significa unir o juntar. ¿Ok? Entonces me dice
que yo puedo unir o juntar valor uno y valor 2. Bueno, valor uno, coma, valor 2. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es que a propósito yo puse eh, el apellido paterno, apellido materno, nombres lo puse de manera separado. ¿Ok? ¿Para qué? Lo puse separado para juntarlo, unirlo con la función concatenar. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde lo quiero unir? Bueno, pues lo quiero unir en esta celda que es la E8, ¿no? Entonces, para unir estas tres celdas, Pérez, Huerta, Luisa, voy a utilizar la función de concatenar, que me va a servir para unir varios valores. Ok, bueno, entonces vamos a poner el signo de igual, vamos a poner la palabra concatenar, ajá, y voy a abrir paréntesis. Entonces fíjense que cuando yo abro paréntesis me va a marcar qué debe de ir dentro de ese paréntesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe de ir? Me dice que debe de ir el texto uno, coma, texto 2, coma, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces voy a concatenar. ¿Qué voy a concatenar? Bueno, pues voy a concatenar Pérez. Voy a juntar Pérez, voy a juntar Huerta y voy a juntar Luis. ¿Ok? Entonces, ¿qué celda es, eh, qué celda es esta donde se encuentra el nombre de Pérez? Esta celda, bueno, pues es la B8. Ajá, entonces voy a seleccionar la B8, le doy un clic y cuando yo le doy un clic a la celda que seleccioné, automáticamente en donde tengo la función se va a colocar el nombre de la celda, o sea, ya no la necesito colocar. Luego me dice que tengo que poner una coma. ¿Ok? Después de la coma tengo que colocar el texto 2. ¿Cuál sería el texto 2? En este caso el texto 2, bueno, pues sería Huerta, ¿no? Ajá, ok. Luego, seguido del texto 2, vamos con el texto 3, que en este caso sería Luisa, pero Luisa está almacenada en la celda de 8. Ok, entonces ya lo tenemos, concatenar, que vamos a concatenar B8, C8 y D8. Ok, cierro paréntesis porque es lo único que voy a concatenar y le voy a dar un enter. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasó? Se juntaron la celda B8, estas tres celdas, B8, C8 y D8, ajá, se juntaron y me formaron el nombre completo. ¿Ok? Pero aquí, ¿qué problema tenemos? El problema que tenemos es que no se marcaron los espacios. Entonces, cuando nosotros concatenamos, lo debemos de concatenar, pero con los espacios. Ok, entonces vamos a hacerlo en la parte de abajo para que vean la diferencia. Entonces vamos a poner otra vez igual, concatenar, abro paréntesis, ajá, ¿y qué vamos a concatenar? Ahora vamos a cambiar el orden, vamos a poner primero el nombre, luego apellido paterno, luego apellido materno, ajá, entonces, ¿cuál es la celda que se encuentra el nombre? Es la de 8, perdón, de 9, ajá, lo vamos a separar por una coma, pero después del nombre debe de haber espacios. Entonces, aunque yo ponga todos estos espacios, no se van a marcar. Para que los espacios se marquen, deben de ir dentro de de las comillas. ¿Ok? Todo texto que quiero que sea concatenado, o sea, que no esté dentro de una celda, todo carácter que yo quiero que sea concatenado o que sea unido, lo voy a poner dentro de las comillas. Entonces voy a concatenar de 9, que es Carmen, coma, le voy a dar espacio, le puedo dar un espacio, dos, tres, los que yo quiera, que yo ya le di como tres o cuatro, y voy a cerrar comillas, perdón. Vamos a darle una coma para seguir concatenando
En este caso voy a concatenar López, que se encuentra en la celda B9. Le voy a dar una coma y tengo que colocar los espacios que quiero que se concatenen. Los espacios, acuérdense que van entre comillas, ¿sale? Damos coma y ahora quiero que se concatene Salinas, pero Salinas está dentro de la celda C9. Ajá. Y ahora sí, cierro paréntesis. Entonces voy a dar un enter y ahora sí me aparecieron los espacios que yo le di. Carmen, espacio, 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 López, espacio, 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 Salinas. Ok, bueno, entonces aquí ya tenemos marcado. Eh, ¿Por qué ponemos el nombre de las celdas? Porque si hay una modificación, esa modificación se va a ver reflejado en donde tenemos el nombre de la celda. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí Guerrero, por ejemplo, y bueno, aquí automáticamente se modificó. ¿Por qué? Porque yo aquí puse que se va a mostrar el contenido de la celda B9. Ajá, entonces, ¿qué hay dentro de la celda B9? Caracteres, diferentes caracteres. Ok, bueno, entonces, esta es la forma en que podemos concatenar los textos, es unir o juntar. Ok, ahora vamos con eh, fecha de nacimiento. Las fechas de nacimiento, bueno, pues yo ya aquí coloqué unas fechas de nacimiento. Ajá, y vamos a calcular cuántos días han transcurrido del día de hoy hasta la fecha en que nació, por ejemplo, Luisa Pérez Huerta, ¿no? Entonces vamos a decidir ahorita cuántos días son los que ha vivido Pérez, eh, bueno, Pérez Luisa Huerta, ajá, y lo vamos a calcular con una función que se llama días 360. Esta función de días 360 lo que hace es calcular cuántos días han transcurrido de una fecha a otra. En este caso, los días que han transcurrido lo vamos a calcular entre dos fechas. La fecha del día de hoy, que es la que tenemos aquí, que es la que está actualizada, hasta la fecha del día de su nacimiento, para ver cuántos días son los que han transcurrido. Entonces, para colocar la función, ya saben que tenemos que poner el cursor donde queremos que se calcule, le damos el igual, le damos días, el nombre de la función, que en este caso es días 360, abro paréntesis y automáticamente me va a aparecer qué es lo que yo le tengo que colocar dentro del paréntesis. En este caso me dice que la fecha inicial. Entonces la fecha inicial es el día en que nació la persona, pero como tal, bueno, pues no voy a poner la fecha, voy a poner la celda en donde se encuentra la fecha de nacimiento. En este caso la celda es la F8, pero cuando yo la marco ya saben que automáticamente se ve reflejado aquí. Le doy una coma y me dice que ahora tengo que poner la fecha final. Ok, la fecha final, bueno, pues es el día de hoy y esa fecha del día de hoy se encuentra almacenada en la celda I2. Si se fijan, yo la marco y en automático se pone en mi función. Entonces, cierro paréntesis, ajá, y le doy un enter. Entonces, fíjense, automáticamente me dice que esta persona ha vivido 10.110 días. Ujú. Ok, bueno, entonces vamos a hacer la otra, la de la celda G9. Ok, entonces vamos a ver cuántos días han transcurrido desde que esta persona, Carmen Guerrero Salinas, nació. Ok, entonces vamos a calcular igual días 360, abro paréntesis, fecha inicial, bueno, pues ponemos la fecha en el día que nació esta persona, coma y la fecha del día de hoy.
Entonces F9, y 2, cierro paréntesis, le doy un enter y me dice que esta persona tiene viviendo 11.863 días. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a calcular, ya tenemos los días y bueno, esto lo tienen que hacer con todos los demás empleados de nuestra agencia. Entonces, pero ahora vamos a calcular cuántos años tiene esta persona. Ya calculamos los días que ha vivido esta persona, ahora vamos a calcular cuántos años son los que ha vivido esta persona. ¿Ok? Para calcular los días, perdón, los años, pues vamos a hacer uso de una función de una operación aritmética. En este caso, pues, la operación aritmética que debemos de hacer uso, pues es la división. Ujú. Eh, Esta, bueno, pues no vamos a hacer uso de una función, vamos a hacer uso de las operaciones aritméticas y para ello, bueno, pues vamos a colocar una fórmula muy pequeña y muy sencilla en donde, bueno, pues vamos a poner el igual y vamos a calcular cuántos años son los que tiene esta persona. Entonces selecciono los días y estos días los voy a dividir entre los días que tiene un año. Vamos a ponerle 365 y le vamos a dar un enter y ahí me indica que esa persona tiene 27 años, punto 60 y 69. Ok, bueno, entonces lo vamos a hacer igual con la otra. Entonces la simple fórmula es igual, coloco los días, entre 365 días y le doy un enter. Entonces esta persona tiene 32 años, ¿ok? Bueno, esto fue muy sencillo. Lo van a hacer igual para todas las demás. Ahora nos vamos a ir con la fecha de ingreso. Vamos a ver, yo lo que quiero saber es cuántos días ha trabajado esta persona en mi agencia. ¿Ok? Entonces, esta persona entró a trabajar, bueno, que es Pérez Huerta Luisa, entró a trabajar el 6 de abril del 2000. Entonces, quiero saber cuántos días son los que ha trabajado esta persona en mi empresa. Igual, ¿no? Días, 360, abro paréntesis. En este caso, mi fecha inicial, pues es el día en que ella entró a trabajar, que es almacenado en la I8. Y ya saben que es separado por una coma, como lo indica en la fórmula. Y ya de ahí selecciono mi fecha final. Mi fecha final, pues ya saben que es el día de hoy, que se encuentra almacenado en la I2. Entonces cierro paréntesis y doy un enter. Y ahí me dice, bueno, cuántos días son los que tiene trabajada esta persona. Entonces voy a hacer lo mismo para la otra. Días 360. Abro paréntesis, la fecha inicial, coma, la fecha final, cierro paréntesis, siguiente. Y esta persona, bueno, pues tiene menos días, ¿no? Por las fechas. Ahora vamos a hacer la número 3 nada más. Días 360, abro paréntesis, fecha inicial, la fecha en que entró a trabajar, coma, y fecha final, pues la fecha del día de hoy. ¿Sale? Cierro paréntesis y enter. Entonces esta persona todavía tiene nada más 605 días. ¿Ok? Ahora quiero saber yo ya sé los días, ahora quiero saber los años que ha trabajado esa persona. Entonces vamos a poner el igual. Días. Ay, no, perdón. Ok, dijimos, vamos a dividir los días trabajados entre 365 días, que son los días que tiene un año, y le damos enter. ¿Sale? Ahí me dice que esa persona pues ha trabajado 14 años, ¿no? Ahora vamos con la otra persona, que es lo mismo, igual, en este caso J9 entre 365 días y enter. Ok, esta persona pues ha trabajado 8 años. Ahora vamos con la otra persona que es igual, ¿no?
igual, selecciono entre 365 días que tiene el año y esta persona ha trabajado un año, punto 6. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Ajá, ahí está. Y bueno, tenemos que esta persona, ya tenemos cuántos años son los que ha trabajado esta persona. Entonces vamos a decidir eh, a qué personas les vamos a dar un bono. ¿Mm? Que precisamente no lo vamos a decidir nosotros, lo va a decidir Excel con una función que se llama así. Esta función es una función lógica, ajá, y bueno, se necesita una prueba lógica y dos valores, el verdadero y el falso, para que determine eh, qué resultado es el que va a arrojar. Ok, eh, fíjense, me dice que cada persona, cada trabajador va a tener bono si tiene más de 5 años trabajando. Entonces aquí yo marqué bono a más de 5 años trabajando. Entonces, si yo, si esa persona tiene más de 5 años, va a recibir un bono. Por lo tanto, en esta celda, pues le voy a poner felicidades, ¿no? Para que se vea que esa persona va a recibir. Y los que no reciban bono, les vamos a poner sigue trabajando. Ok, entonces fíjense, esta persona tiene 14 años, ajá, por lo tanto tiene más de 5 años. Como tiene más de 5 años, bueno, pues esta persona sí va a recibir bono. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la persona que es esta Carmen también va a recibir bono porque tiene 8 años trabajando. Ahora nos vamos con Rodrigo y Rodrigo pues nada más tiene un año, entonces no va a recibir bono. Ajá, pero como les digo, esto lo va a decidir Excel con la función sí. Ajá. Ok, entonces vamos a hacer, me dice aquí que la función sí es la palabra sí, el nombre de la función es sí y va a abrir paréntesis. La prueba lógica es, nosotros la tenemos que decidir, vamos a decirle que si esa persona tiene más de 5 años trabajando, entonces le vamos a colocar la palabra felicidades. En caso contrario, pues sigue trabajando, ¿no? Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos prueba lógica seguida por una coma. Entre comillas vamos a poner el valor verdadero, el valor sí verdadero. Ajá, cerramos comillas y separamos por una coma y nuevamente entre comillas vamos a colocar pero el valor sí falso. Ok, entonces si es verdadero tiene que colocar la palabra felicidades. Si es falso va a colocar la palabra sigue trabajando. Ok, bueno, entonces vamos a hacer uso de esta función. Va a ser igual si abro paréntesis y me dice que tengo que colocar la prueba lógica. Ok, la prueba lógica, aquí yo voy a tener que hacer una comparación. Voy a hacer uso de los signos mayor que o menor que, según sea el caso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a comparar? Voy a comparar el dato de los años trabajados, ajá, que se encuentra en la K8. Entonces voy a seleccionar K8 y le voy a decir que si K8 es mayor que 5, esta es mi prueba lógica. Ajá. Entonces aquí yo le estoy diciendo K8 es mayor que 5, le vamos a separar por una coma y entre comillas vamos a colocar el valor verdadero. Si sí cumple con esa función, vamos a colocar la palabra felicidades. Entonces cerramos comillas y ahora separamos por una coma y vamos a poner el valor sí falso. El valor sí falso, ok, si esa persona no tiene más de 5 años trabajando, entonces, ¿qué tendría que poner? Entre comillas, sigue trabajando. Sigue trabajando. Ok, cierro paréntesis. Y bueno,
eh, cierro comillas, perdón, y cierro paréntesis. Entonces aquí yo estoy marcando que sí, K8 tiene 14.8 años, es mayor que 5, entonces va a colocar la palabra felicidades. En caso contrario, me va a colocar la palabra sigue trabajando. Ok, bueno, entonces ya lo tenemos, le vamos a dar un enter y efectivamente, como tiene 14 años, pues me colocó la palabra felicidades. Entonces lo vamos a hacer para la siguiente, que es igual sí, abro paréntesis, K8, perdón, K9, coma, comillas, perdón, K9 es mayor que 5. Si sí cumple con eso, pues va a colocar la palabra felicidades. Ujú. Ajá. En caso contrario, va a colocar la palabra sigue trabajando. ¿Sale? Ahí está. Entonces cierro paréntesis y me va a colocar felicidades, porque efectivamente lleva 8 años trabajando. Entonces ahora lo vamos a hacer para la otra, es igual, sí, abro paréntesis, en este caso es K10, K10 es mayor a 5, si sí, que me tiene que arrojar felicidades. En caso contrario, sigue trabajando. Cierro paréntesis, cierro comillas, cierro paréntesis y enter. Entonces aquí efectivamente, ¿no? O sea, tiene menos de 5 años, por lo tanto, pues me pone la palabra sigue trabajando. Entonces así lo va a ir valorando con cada uno de ellos y ustedes lo van a hacer para todos los demás trabajadores que ustedes tienen en su agencia de viajes. Ok, y ahora vamos a hacer uso de la función contar punto sí. Ok, la función contar puntos sí lo que hace es contar eh, cuántas celdas dentro de cierto rango cumplen con cierto criterio. Ok, entonces me dice que yo debo de contar las personas con bono. Ok, entonces si yo me voy y lo hago, pues yo me doy cuenta que las personas que tienen bono son dos, porque estas dos son las que tienen la palabra felicidades, porque así lo habíamos marcado. Ok, me estoy yendo. Ahí está. Entonces, tengo que contar a partir de este rango. ¿Cuál es mi rango? Mi rango es desde L8 hasta L10. Entonces, desde L8 hasta L10 me debe de contar cuántas personas son las que tienen bono. ¿Ok? En este caso serían dos. Entonces vamos a hacer uso de la función contar puntos sí. Ya sabemos, colocamos el igual, contar puntos sí, que es el nombre de la función. Abro paréntesis y el rango. ¿Cuál rango es el que dijimos? Bueno, dijimos que nada más ahorita va a contar desde L8 hasta L10. Ese es mi rango, ajá, donde va a contar. Entonces aquí ya está marcado, ya lo seleccioné, ya está marcado L8, L10, coma, ajá, y dentro, entre comillas, vamos a colocar el criterio. ¿Qué debe de decir? eh, ¿Qué me debe de contar? Pues la palabra felicidades, ¿no? Entonces vamos a colocar felicidades. Aquí dentro del criterio ustedes deben de colocar exactamente la palabra como la escribieron. Si ustedes, si se fijan, yo puse la F mayúscula y la estoy escribiendo tal y como está. Si ustedes le cambian alguna letra, no va a contar nada. ¿Ok? Entonces cierro paréntesis y le doy un enter.
Entonces me dice efectivamente que tenemos dos personitas que tienen bono, porque esas dos personitas son las que tienen felicidades. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la práctica. Ustedes la van a continuar haciendo. Ajá, conforme ya les dije, conforme vayan viendo el video, ustedes van a irla trabajando. ¿Ok? Y cuando terminen, ya saben que lo tienen que guardar, lo van a guardar con el nombre de su, con sus iniciales, perdón, y el nombre de ejercicio funciones. Lo van a guardar y ya saben que lo tienen que enviar a la aplicación de Google Drive, en donde ustedes me lo van a, bueno, me lo van a compartir en la carpeta con su nombre para que posteriormente yo lo pueda evaluar. Acuérdense, bueno, los puntos que yo voy a tomar para evaluar son que, bueno, es la creatividad que ustedes tuvieron para hacer las modificaciones a su documento de Excel. ¿Sí? Yo no quiero que nada más le pongan así el nombre de la agencia, no, le cambian el formato a la letra, lo ponen con colores, con fondo y demás, ¿ok? También vamos a evaluar que todos los datos estén llenos, o sea, todos los campos estén llenos, los que están marcados aquí. Ajá, yo nada más llené algunos, ustedes van a llenar los demás. Ajá. Y vamos a evaluar que no haya errores en el uso de las funciones, ¿ok? Entonces, todo debe de verse bien, ajá, usando las funciones. En caso contrario, bueno, pues ya saben que su calificación va a ir disminuyendo. Ok, bueno, entonces nos vemos la próxima. Ajá, seguimos viéndonos en clase y espero que les haya servido. Ok, bueno, hasta luego, chicos.